el día de hoy. ¿Sí? Me alegra mucho poderles saludar, poder contactarme con ustedes y vamos a realizar los siguientes procedimientos que tenemos para poder efectuar nuestro tema relacionado y culminar con éxito el tema de cadena de custodia. ¿Sí? Les voy a recompensar unos minutitos que me demoré en virtud de que, como les decía, por razones de condiciones laborales no me he podido conectar a las 7 punto y me conecté 7:24. Vamos a iniciar, por favor, con nuestro tema. Nosotros habíamos mencionado todo lo relacionado y yo quería hacerlo el tema de hoy o el día de hoy netamente la práctica. ¿En qué se basaba la práctica con la que yo quiero trabajar? La práctica con la que yo quiero trabajar el día de hoy son en primera instancia con el llenado de cadena de cadáveres y el llenado de cadena de custodia. Sí, relacionado con el protocolo para indicios biológicos. ¿Sí? Esas son las dos estructuras que hoy quería trabajar con ustedes. Entonces, yo traje dos modelos de formato de cadena de custodia a fin de enseñarles a realizar el correcto llenado de las mismas. Voy a compartir con ustedes la pantalla para poder efectuar y poder iniciar nuestro trabajo. Un segundo. Listo. El formato único de cadena de custodia en cuanto a los cadáveres es el formato que yo estoy presentando en este momento. Sí, ese formato es el que nosotros ya tenemos estandarizado. Es el formato que normalmente, el momento de la recepción de un cuerpo o de un cadáver, nosotros vamos a poder receptar. Entonces vamos a aprender a hacer el llenado correcto de la cadena de custodia, el que permita mantener la estandarización de los mismos y el que evite que se interrumpa, ¿sí? La caracterización lógica en el manejo, el tratamiento, la recolección, el embalaje, el etiquetado, porque el cuerpo es uno de los indicios más importantes. Entonces, en virtud de eso era con lo primerito que yo quiero iniciar este webinar el día de hoy. La cadena de custodia, como ustedes pueden ver en el inciso superior, nos dice que es un formulario único. Al ser un formulario único, ¿qué se le viene a su mente? A ver, si es un formulario único, ¿qué se le viene a su mente? Que ese es el formato a seguir. Que ese es el protocolo que está estandarizado, que yo no puedo hacer modificaciones, porque nosotros les voy a enseñar desde esta partecita, desde el logotipo, que nosotros mencionamos que existe una Coordinación Nacional de Criminalística, Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la cual se encuentra adscrita normalmente, sí, y que nosotros no podemos, el logotipo fue creado por esta institución, el contenido fue creado por esta institución y no podemos hacer una modificación alguna en situaciones puntuales porque necesariamente debemos mantener el trabajo coordinado con todas las unidades, sean tránsito, tránsito, Servicio Nacional de Medicina Legal, CTE, entre otras entidades, el manejo de este formato único. El código, nosotros asignamos códigos a los ingresos de los cuerpos, código 1, código 2, código 3, 1 2021, 1 2022, indistintamente, ¿no es cierto? La edición número 1, quiere decir que este formato tiene una sola modificación desde su creación, es decir, antes teníamos
el edición 0, es decir, que era el primer formato creado. Ahora tenemos edición 1. En edición 1 quiere decir que ya tuvo una modificación o alteración y que ya tiene los incisos correctos. En instancia, nosotros vamos siempre a poner el número de páginas. En este caso, vamos a llenar la página número 1. La jefatura subzonal en la que nosotros tengamos. Tungurahua, Pichincha, ¿sí? Chimborazo, Los Ríos, Babahoyo, cualquier unidad o subzona de criminalística que esté realizando el levantamiento del cuerpo. La fecha y la hora de levantamiento. Fecha y hora de levantamiento en la cadena de custodia, en el protocolo, dice que nosotros debemos llenarlo. Si es en números, ¿sí? Día, mes y año. Y si es en letras, debemos llenarlo al revés, como un cheque, ¿sí? Deberíamos primero año, mes y día. ¿Sí? Entonces tenemos bien este formulario, 2104 del 2021. Lugar de levantamiento. ¿A qué hacemos referencia con lugar de levantamiento en una cadena de custodia? El lugar de referencia o el lugar de levantamiento es el sitio propio. Hablamos de dos conceptos siempre básicos en criminalística. Lugar de los hechos y la escena del crimen. ¿Cuál es la diferencia entre las dos normativas? ¿Cuál es la diferencia entre los dos conceptos? Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conceptos? Alguien que me ayude, por favor. A ver, ¿quién me puede ayudar? Por favor, despertémonos, recién estamos en las 7:30. ¿Quién me puede ayudar con la diferencia entre el lugar de los hechos y escena del crimen? Buenas noches. Ya, a ver, ayúdame por ahí. Ya, el lugar sería la ciudad en este caso y la escena del crimen podría ser en una casa, un cuarto o dependiendo, ¿no? Ya. Lugar de los hechos, sí, lugar de los hechos, como su nombre lo dice, es el lugar que abarca, que alberga todo el sitio del suceso. Mi muerte es aquí en mi domicilio. Lugar de los hechos, la 2 de agosto y Espejo. Escena del crimen, el lugar inciso, correcto, preciso, en donde está el hecho de carácter delictuoso. Me suicido y me encuentro en mi habitación. Entonces, la escena del crimen prácticamente viene a ser el dormitorio asignado como habitación número 1. ¿Sí? Lugar de los hechos, 2 de agosto entre Espejo y Colón, las calles de mi domicilio. Ese es el lugar. Y la escena del crimen, el lugar propio donde ocurre el hecho delictuoso. Esas son dos características básicas. Entonces, lugar de levantamiento, ponemos al lugar de los hechos, no a la escena del crimen, al lugar de los hechos netamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor, que tengamos alguien o vamos bien? Vamos bien. Ya. Nombres y apellidos del occiso. Si en este momento nosotros podemos tener nombres y apellidos del occiso, no tenemos ningún inconveniente. Pero si evitamos y no tenemos, porque es una persona que aún no ha sido identificada por sus familiares, como muchas veces nos pasan en los accidentes de tránsito, por ejemplo, evitamos colocar esta parte y realizamos una raya en esta y entre paréntesis se pone PNI, persona no identificada. La correcta rotulación es PNI, persona no identificada, más no NN. ¿Sí? NN, la rotulación ahora correcta, la norma internacional, sí, de los protocolos estandarizados de medicina legal y ciencias forenses en cuanto a desaparecidos, nos dice que debe llevar la terminología de PNI, persona no identificada. ¿Sí? Cédula de identidad, no tenemos la cédula de identidad tampoco y colocamos una rayita si no lo tuviera. Si es que tenemos en el fiscal identifica o tenemos ya un método identificativo que nos dice, sí, correctamente, este es mi papá y en el lugar de los hechos reconoce su hijo que es el padre, podríamos obtener los datos correspondientes. ¿Sí? Sexo, rayamos masculino, femenino, la edad, colocamos la edad, ¿sí? 58 años, si es que creemos que esa es la edad aproximadamente, la palabra, sí, de lo contrario, 58, sí tenemos ya una data exacta. Talla y peso, podemos poner una aproximación y si es que realizan la medición en ese momento, las dimensiones y el peso adecuado. La piel es algo distintivo, blanco, negro o rigueño.
Cabello, algo distintivo que lo puedo hacer a simple vista. Negro, castaño, rubio, cano, calvo. ¿Sí? Señales particulares. ¿Tiene barba? ¿Tiene bigote? ¿Tiene alguna cicatriz o un tatuaje? Cicatriz y tatuajes en el lugar de los hechos, en la escena del crimen, me va a ser muy difícil porque nosotros no hacemos identificación en la misma escena. Trasladamos el cuerpo hacia las unidades de patología. Pero algo que sí puedo identificar tal vez es barba y bigote. ¿Sí? Estas son las primeras instancias de información del cadáver, lo que permite acercarme a la caracterización de esa persona que está siendo trasladada. Es decir, de ese indicio que se levantó y que a lo posterior yo voy a poder identificar si efectivamente es el indicio que traslado desde el lugar de los hechos hacia la unidad de patología. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Vamos claros, Sí. chicos? Sí, sí. Ah, Gracias. vamos. Inventario de prendas y objetos. ¿Cuál es la función de tener el inventario de prendas y objetos? ¿Cuál es la función? A ver, por aquí ya me están respondiendo en el chat. ¿Cuál es la función que tenemos nosotros de identificar prendas y objetos? ¿Cómo estaba vestido? Correcto, pero ¿por qué razón nosotros ponemos eso? Para hacer la identificación del cadáver cuando se acerque el familiar. Y para cuando nosotros receptemos al cadáver, ¿en dónde? En las unidades de patología forense. Ahí es cuando nosotros colocamos, si identificamos si efectivamente es de esa persona. Hay una norma importante también que yo quisiera mencionar. Sí, gracias Paulo, es correcto porque son indicios. Quisiera mencionar que nosotros en otros países, y ya estamos utilizando también aquí en nuestro país, los brazaletes informativos, en los cuales nosotros podemos colocar características del momento de ingresos y códigos de los cuerpos del momento del ingreso a las unidades de patología, con el fin de evitar confusión o pérdida de los cuerpos. Más que todo, confusión. Sí, lo que pasaron en los cadáveres de COVID, que ingresaron tantos cuerpos que se confunden, ¿sí? Porque no existía un brazalete identificativo, ahora ya se lo está realizando y efectuando. En las prendas, dice, prendas y objetos del cadáver, ¿qué tiene? Tiene un buzo azul, tiene una camiseta a cuadros, tiene una carrea café, tiene un pantalón de tela, tiene una prenda interior de color plomo, tiene unos zapatos negros y tiene una mochila plomo. Aquí yo voy a discrepar en una parte y cogí la primera cadena para yo ir identificando cuáles son características correctas e incorrectas. Siempre que usted observe prendas, utilizamos las palabras adecuadas. ¿Cuáles son las palabras claves? Las palabras claves son desgarrados, ¿sí? Con desgarro de fibras textiles, con desabotonaduras, es decir, zafado botones, ¿sí? Descoseduras, si existen, las mismas de aquí de los filos de las prendas, con el fin de que las familiares a nosotros no nos digan, se supone que mi cadáver, el cadáver de mi hijo, llegó sin ni un solo rasguño en todas sus prendas. ¿Y cómo es posible que el momento del ingreso a la autopsia resulta que el cadáver tenía todas las prendas desgarradas? Entonces quiere decir que a él el momento en el que ocurrió todo este acto le estaban golpeando, le estaban desgarrando, él quería defenderse y no podía. Y eso nos lleva a nosotros a mantener un buen estado de la cadena de custodia y saber responder a los familiares a lo posterior cuando ellos nos recetan los cuerpos, cuando ellos ya recetan muchas veces las prendas y no son para uso investigativo que también los podemos devolver. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un buzo azul con desgarro de fibras textiles, varios desgarros de fibras textiles en la parte delantera o parte trasera, si no quiero identificar uno a uno. Camiseta a cuadros con máculas de color marrón. Recordemos que nosotros cuando queremos identificar sangre, nunca vamos a colocar la palabra mancha, porque la palabra mancha no es un término de investigación forense. ¿Cuál es el término de investigación forense para la sangre? Mácula. Mácula, sí, la mácula es característica y no solo para sangre, son para todos los fluidos biológicos en los cuales nosotros estamos haciendo identificación forense. Vamos a suponer y identificamos lo que son mácula de color marrón, sí, mácula de color blanquecino, mácula transparente muchas veces,
Y las identificaciones básicas que ponemos sí son lo que llamamos nosotros los halos, con diferentes características en los halos. ¿Sí? Disculpe, en todo caso, si en este caso que no dice nada, quiere decir que la prenda no tuvo ningún problema. O sea, no tenía ninguna mancha, no tenía ningún, no estaba rasgada. Debería Aparentemente es interpretarlo lo así. que, aparentemente es lo que yo, leyendo esta cadena como familiar, digo, se supone que mi esposo llegó con todas estas prendas en excelente estado de conservación. Resulta que mi esposo tuvo un accidente de tránsito y me están diciendo que, me dice, le intentaban salvar la vida y le quitaron la camisa, le desgarraban la camisa para poder ayudarle y el paramédico darle vida todavía. ¿Sí? Y cuando yo recibo las prendas de mi esposo, resulta que las prendas, como está en la cadena de custodia, están así. ¿Qué me dice? Que están completamente sanas. ¿Sí? Completamente sanas. Pero eso no es lo correcto. Lo correcto es colocar si es que existió algún tipo de observación. Y por lo general en las muertes violentas siempre vamos a tener alguna observación a las prendas. En accidentología vial también vamos a tener observación a las prendas. Pero en este caso, si ustedes leen, ¿qué nosotros decimos? Que todas las prendas estaban completamente, sí, completamente en buen estado de conservación. Disculpe, ¿las prendas las devuelven o uno tiene que entrar a un oficio para que devuelvan las prendas? No, nosotros sí podemos devolver las prendas a los familiares siempre y cuando no sean para estudio de investigación, ¿sí? Si es que nosotros podemos devolver las prendas, lo devolvemos. Por ejemplo, si no es un delito en el cual yo tengo que hacer un estudio de las prendas, yo puedo devolverlas porque no son con un fin de investigación. Pero si son un delito sexual en el cual yo puedo observar que existen máculas de color blanquecino y tengo esas máculas que poder identificar porque ahí hay restos de fluidos biológicos, ¿qué voy a hacer? Retiro las prendas, las embalo, las seco y las embalo adecuadamente para su traslado bajo cadena de custodia. ¿Sí? Entonces, todo depende de la investigación que se esté llevando para poder nosotros tener las prendas. Ahora, es un accidente de tránsito en donde hay dos vehículos implicados, un conductor en estado de embriaguez y se impacta de manera frontal con el otro vehículo y pierde la vida el conductor. ¿Cuál es el fin investigativo de quedarme yo con unas prendas de vestir? A ver, ¿cuál sería el fin investigativo? A ver, ayúdenme, por favor, despierten. ¿Puede repetir la pregunta? No le escuché la primera parte, por favor. Ya, la compañera nos pregunta, estimados colegas, nos está preguntando si las prendas uno se puede devolver o hay que solicitar un oficio para la devolución de las prendas. Yo le explico a usted que las prendas siempre tienen que quedarse con nosotros siempre y cuando tengan un fin investigativo. Si las prendas no tienen ningún fin investigativo, ningún carácter relevante para poder hacer su estudio, yo las podría devolver. Entonces, en ese caso, Michael, el que usted me está escuchando, yo le pongo un ejemplo para poderle defender, para poder defender lo que ella me está preguntando. Tengo un vehículo que viene en un carril derecho y el otro en el carril izquierdo. La persona del carril izquierdo está en estado de embriaguez y el del carril derecho completamente sobrio, ¿sí? Después de un análisis de alcoholemia. Se impactan los dos de manera frontal, ¿sí? Perdiendo la vida el del carril derecho. Llevo a la unidad de patología al cadáver y el momento que las personas del médico legista realizan la autopsia, tendrá que quedarse con esas prendas. Son relevantes en un accidente de tránsito de la naturaleza que yo le digo, quedarme con las prendas de vestir. En lo absoluto, no sería relevante hacerse quedar esas prendas de vestir porque no hay vestigios que ayuden a esclarecer los hechos que se encuentran investigando. Correcto. Podría ser, por ejemplo, claro, hablemos de que a lo mejor si la víctima se quedó atrapada entre los fierros retorcidos, alguna cuestión, hay casos y casos, ¿no? Donde a lo mejor en un accidente de tránsito, aunque resulte innecesaria obtener una prenda de vestir, en ocasiones sí podría resultar relevante. Por ejemplo, yo tengo un caso de un accidente de tránsito donde no se sabía quién era el conductor del vehículo. Y resulta que hicieron quedar las prendas de vestir
y en la parte posterior del vehículo encuentran unos aguacates. Y resulta que una de las prendas de vestir de los presuntos, eran dos personas que se presumía la responsabilidad de la conducción, tenía su pantalón impregnado de esta sustancia de aguacate. Entonces, en este caso sí fue necesario haberse hecho quedar las prendas de vestir porque el caso ameritaba. Pero en el común de los casos creo que no. Sí, es correcto, porque ahí nosotros clasificamos según la criminalística en dos características fundamentales, los indicios asociativos y los indicios no asociativos. Y me voy a trasladar a eso porque me parece súper bueno que podamos aprender. La clasificación de los indicios según su origen se originan en dónde, perdón la redundancia, en la víctima, en el autor y en el lugar de los hechos. ¿Sí? ¿Y en qué se clasifican? Se clasifican en asociativos y no asociativos. ¿Qué son los asociativos? Los asociativos son aquellos que tienen que ver con el hecho delictivo y que son de la investigación, y los no asociativos son aquellos que no tienen que ver en absoluto con la investigación, pero están en el lugar de los hechos, ¿sí? Y según esta clasificación, es lo que a mí me hace llevar a que realice una buena cadena de custodia. Y me permiten dejar de compartir para poder pasar una fotografía, y es necesario que nos podamos retumbar en eso unos segunditos, porque sí es necesario que aprendan para quienes tal vez no ejercen las ciencias forenses al 100% o no están en el área exclusivamente. Denme un segundito, abro para poder mostrar una fotografía que me va a ayudar a ilustrar. Listo, voy a proceder a enfocar una fotografía. Las fotografías que voy a utilizar son fotografías, creo que estoy entre profesionales, son fotografías netamente del trabajo de nosotros, así que les pido que por reserva las indico a ustedes, pero con motivos didácticos, ¿no? Siempre con el buen criterio profesional, por eso se me cae.
Ya. Yo tengo aquí un cuerpo, ¿no es cierto? El cual yo voy a trasladarlo bajo cadena de custodia, ¿sí? El momento de que voy a hacer el traslado bajo cadena de custodia que nosotros tenemos aquí, ¿qué indicios se clasificarán en asociativos y no asociativos? A ver. No se está observando la figura, la fotografía. Ya, ahí sí se está observando. Sí, podemos verlo ahí. Sí, ahí sí. Sí, doctora. Yo estoy dando dos clasificaciones. Les estoy indicando que los indicios se clasifican. Estos indicios que se originaron aquí en la víctima, ustedes, ¿qué sería un indicio asociativo? ¿Cuál sería un indicio asociativo? A ver. La cuerda, doctora. La cuerda. Correcto. La cuerda netamente es el indicio asociativo, es el indicio que se encuentra asociado directamente. ¿Y qué indicios nos son asociativos? Están en el lugar de los hechos, pero yo no me voy a llevar a las unidades para investigar. La cortina de baño. La cortina de baño, correcto. Yo no necesito la cortina de baño absolutamente en nada para poder identificar, ¿sí? Para saber que esto fue un suicidio. Entonces, en virtud de esa situación, podemos identificar claramente cuáles son los indicios asociativos y cuáles son los indicios no asociativos. En virtud de esto, de esta explicación, las prendas que nosotros teníamos, que nos estamos llevando bajo cadena de custodia, ¿qué nos caracteriza? Sí, nos está indicando que nosotros muchas veces podemos devolver en ese mismo instante, después de la autopsia médico-legal, del criterio médico, porque él va a ser dueño de ese indicio, de todo ese indicio, y criminalística es quien fija las prendas. Ellos van a determinar y muchas veces dicen, no tiene carácter investigativo, devolvámoslo al fiscal, solicite, ¿podemos devolver, doctor, las prendas? Un escritito él nos da y nos dice que se devuelvan las prendas porque no tienen ningún fin ni ningún estudio investigativo. Y las puedo devolver. ¿Y para qué me quedo con las prendas si al final ni siquiera en una bodega de almacenamiento tengo tan grande para poder conservarla? Entonces, en Doctora, una Sí. consulta. Si la prenda tuviera sangre, ¿cómo identifican a quién pertenece esa sangre? O lo mismo yo me preguntaba después de la clase que usted dio ayer y veíamos esa luz que aunque se veía limpio el piso, se veía una luz algo como azul que demostraba que había sangre. ¿Cómo sabemos? Sabemos que hay sangre, pero ¿qué tipo de sangre? No sé si es que se pueda llegar a ese tipo de nivel, ¿no? En prenda, no es en prendas, en el piso, qué sé yo. Ya, es facilísimo la determinación. Usted una vez que realiza la toma de muestra mediante una técnica de hisopado, toma la muestra correspondiente. Una vez que toma la muestra correspondiente, se traslada al laboratorio. En el laboratorio nosotros hacemos unos cortes y identificamos si es que esa sangre que encontramos ahí es de carácter humano o es de carácter animal. Entonces, si nos sale que es de carácter humano, sí, nosotros tenemos una muestra. Si encontramos en escena del crimen y no sabemos a quién pertenece, sí, la muestra de identificación se llama muestra
dubitada, porque es una muestra de duda. Esta muestra de duda yo necesito trasladar hacia el laboratorio para identificar a quién pertenece. Entonces necesito la muestra de referencia. Y la muestra de referencia es una muestra que indubitada, porque sé a quién le pertenece esa muestra. Si yo en autopsia médico-legal recolecté una muestra de sangre del oxisa y voy a comparar con la escena del crimen a ver si la muestra del oxisa se encuentra ahí en el lugar donde yo encontré los hisopados y las maculaciones de color azul, hago una comparación de qué, de los hisopados que levantamos y nos dicen que es sangre humana y de la muestra de la víctima. Sí, hacemos un cotejamiento de perfil genético y nos dice que efectivamente esa sangre pertenece a la víctima de nombre Cáceres Manzano Verónica Paulina. Entonces, con eso yo que estoy comprobando que yo estuve presente en el lugar de los hechos en el día y hora. Ya, pertenece a la víctima, pero si tenemos dos personas en el lugar que no sabemos, lo que pasa es que tengo un caso en que, bueno, la víctima justo se colgó, pero, ¿cómo es que se llama? Pero había sangre, pero no se sabía, o sea, en teoría no es, habían dos personas, digamos, que no se sabía de qué es, entonces, pero como es papá, es papá e hija, hay igual, no sé si es tipo de sangre, se puede identificar, ¿sí me explico? En el lugar de los hechos Sí. tiene al padre y al hijo. Ajá, Ya. Y a la hija, ajá. El padre y la hija. Es decir, entonces, ¿cómo saber de quién es la sangre, del papá o de la hija? Pero es que lo que pasa es que usted tiene sangre en el lugar de los hechos y tiene la muestra del padre y de la hija, ¿no es cierto? Allá, ajá. O sea, habría que pedir para ver y comparar, ¿no? Obvio, necesito siempre una muestra de referencia. Por eso le digo, usted tiene las muestras dubitadas e indubitadas. Dubitado lo que es de duda, indubitado lo que es de certeza. Y voy a hacer el ejemplo fácil para que me entiendan. Necesito que me diga, sí le comprendí. Usted me mata a mí. Sí, ¿Ya? usted me va a matar a mí, me asesina a mí. Él me da 2 puñaladas y me muero. Sí, usted limpia la escena del crimen. Sí, y me bota a mí afuera de su casa y dice que supuestamente me encontraron muerta en ese lugar. Sí, la muestra, cuando hacemos una determinación de luminol para saber cuando vio lo que resplandecía de color azul y tomaron una muestrita y analizamos y nos dio sangre humana positiva, ¿qué se venía a su mente? Que ahí ocurrió un hecho delictivo, ¿no es cierto? Sí, así Entonces, esa sangre yo me llevé al laboratorio y yo ya tengo una muestra, ¿qué? De duda, porque sé que es sangre, pero no sé a quién le pertenece. Así es. ¿Sí? Entonces es una muestra dubitada. A mí, que me mataron, me llevaron a hacer la autopsia. Y en la unidad de patología me sacaron sangre, ¿sí? Porque son los protocolos que debemos sacar. Sangre, contenido gástrico, orina, entre otros. El momento que usted me sacó la sangre a mí, esa muestra que es de referencia, porque sabe que esa sangre me pertenece a mí. Y si somos hermanas, no es la misma sangre. No, nadie tiene el mismo perfil genético. Ya. Tenemos características de patrón, pero para eso nosotros hacemos un cálculo en las hibridaciones de PCR para identificar. ¿Sí? Ya. Entonces, usted me toma una muestra de sangre a mí y esa es una muestra de referencia. ¿Sí? Entonces va a comparar la que levantó en el lugar de los hechos con la muestra mía y me dice que efectivamente la sangre que encontró en el piso me pertenece a mí. Entonces ahí es donde la autoridad competente dice, ¿cómo es que tienen la sangre de la víctima en su casa? Si dice que usted a la víctima no le vio hace un mes. Claro. ¿Sí? Y ahí existen ya los procesos comparativos. Ya. Siempre que vamos a hacer ADN necesitamos la muestra de referencia y la muestra de comparación, dubitadas e indubitadas. Perfecto, doctora, gracias. Mi confusión es la ignorancia de conocer que, por ejemplo, las dos somos hermanas y tenemos la misma sangre, A positivo, por ejemplo. Pero no es solo eso, sino hay más factores que internamente revisan, ¿verdad? Claro, a pesar de eso, igual
nosotros tenemos que identificar y podemos darnos cuenta que efectivamente nuestros padres nos dan una característica genética y vamos a tener características genéticas del padre porque somos padre e hija, ¿sí? Pero no todo es igual, porque sí tenemos ciertas características que nos hacen diferentes. Entonces, para eso se hace una comparación y tenemos una tabla. No sé si ustedes han visto en los informes que manda Genética Forense, que tiene una cantidad de tablas en donde están muchísimos de los cromosomas XY, XXX, y hacemos al final un cálculo y le dice que la muestra, ¿sí? Tal es una muestra patrón o una muestra que puede ser catalogada de la persona tal el 99.9%. Sí, no Muchas tengo gracias, doctora. genética en este momento, si no indicaría. No está Gracias. en genética. Pero sí me entendió, doctora Patricia. Sí, Perfectamente, me ha ayudado muchísimo. Gracias. ya. Doctora, y una preguntita. No le Justo, escuché doctora muy Rubí. bien la diferencia de indubitada con dubitado. Ya. Es- La diferencia entre dubitado e indubitado es es algo que usted como abogado debe conocer súper bien, porque es una terminología correcta. ¿Ya? Le vamos a explicar nuevamente. Dubitado es, acuérdese, dubitado es lo que tiene duda. Acuérdese de la primera inicial, dubitado, duda. Indubitado es lo que usted tiene certeza a quién pertenece. Hago la misma comparación nuevamente para que me puedan entender. Doctora Rubí, ahora le voy a matar a usted. A usted le matan, ¿sí? Y yo soy la persona que le asesiné. ¿Sí? Tengo un médico legista. Cuando a usted, doctora Rubí, le llevan a la unidad de patología o a la morgue, como nosotros vulgarmente lo decimos, y le sacamos muestra de sangre, yo sé a quién pertenece porque yo estoy sacando esa muestra. Y digo, esta muestra pertenece al cadáver de nombre Gordillo Rubí. Sí, y esa es una muestra indubitada, de certeza. Ahora, yo estoy en escena del crimen, a mí me encuentran en mis ropas muchas máculas de sangre de lo que yo a usted le maté. La sangre que está en mi ropa, no sabemos a quién pertenece. Sé que es sangre. En el laboratorio me puede dar sangre, pero no sé a quién pertenece. Esa es una muestra de duda, es una muestra dubitada. Le agradezco, muy ¿Sí? claro. Ahí sí. Sí, gracias. Ya. A ver, doctora Rubí, antes de que me diga que sí, tengo un accidente de tránsito y en el accidente de tránsito tengo una persona a la que le voy a hacer la alcoholemia. Le saco la muestra a esa persona para hacerle la alcoholemia, ¿qué es? ¿Dubitada o indubitada? Le estoy sacando, estoy sentada y le miro y le saco. Indubitada. Correcto. Ahora, tengo una muestra que le va a llevar la unidad de DINASED y me dice, deme viendo en estas prendas de vestir si existe sangre humana. Ya, entonces ahí sería dubitado. Dubitada, porque no sé a quién pertenece. ¿Sí? Ya. Doc, y respecto a las muestras que se toman, digamos, de alcoholemia, yo tenía un caso de accidente de tránsito donde el peatón falleció. Entonces, obviamente le practicaron la autopsia, le llevaron a la morgue y después, aproximadamente de un año, solicitaron la prueba de alcoholemia. No sé si la muestra todavía la mantenían o qué pasó sobre eso, Doc. Ya, si es que usted manifiesta que tenía una persona y la muestra la conservaba, hay factores que nosotros tenemos y en el laboratorio es indispensable los factores. Por eso es que nosotros todos los días que entramos a nuestros laboratorios medimos temperatura y humedad. Sí, la muestra. Primero, ¿cuál es la forma correcta de tomar una muestra para alcoholemia? La muestra correcta para tomar la alcoholemia es en un tubo de tapa roja. El tubo de tapa roja y es un tubo que está al vacío, es decir, que no tenga cámaras de aire. ¿Y cómo se debe tomar la muestra? La muestra se la debe tomar las 3/4 partes del tubo y no se puede abrir el tubo mientras no se va a hacer el análisis. Mientras usted lo tenga así y lo mantenga en refrigeración a 8 grados centígrados o en congelación bajo cero, la muestra es óptima para el análisis. Pero si es una muestra que nunca estuvo en estado de conservación, que no tenemos una temperatura de refrigeración y que nosotros abrimos el tubo antes del análisis, las cámaras de aire que se producen o al momento que usted destapa el tubo,
hace que esto salga y se evapore el alcohol. Por tanto, es un falso positivo o un falso negativo y ya no es la muestra correcta para el análisis. Entonces, si es una persona de 1 año a la que se le va a someter una experticia, usted como abogado debería solicitar antes del análisis que se le dé a conocer el estado de la muestra y la conservación de la misma para poder periciar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, a mí me han salido resultados positivos en cuanto a interiores o prendas de vestir, ¿sí? Y me salen positivos porque los hemos conservado muy bien y me salen a los 5 años. Me han salido muchas veces cuando he hecho controles, porque están conservadas las prendas de vestir en temperatura, ambiente. Segundo, no hay rayos de luz. Tercero, tengo la lámpara UV en mi bodega de almacenamiento de indicios. Y cuarto, sí, todas las veces hacemos una cámara de frío a la semana para la conservación. Quiere decir que nosotros los vamos a poder tener, sí, a las muestras en buen estado. Y eso me da un análisis óptimo. Entonces, siempre es necesario pedir antes del análisis que le indique la conservación de la muestra. Eso es súper indispensable, mi doc. Ya, Doc, entendido, gracias. ¿Sí? ¿Alguien por ahí que me tenía alguna pregunta? Déjenme los leo. Dice, Michelle, me está preguntando una consulta. ¿Cuántos años puede conservar una muestra en congelación? Nosotros tenemos que, la obligación de nosotros como peritos es conservar las muestras hasta cuando la autoridad competente, que es el señor juez, me diga, puede desechar las muestras. Mientras el juez me dice, no me diga nada, yo no puedo, las tengo que mantener. Y el estado óptimo de conservación de las muestras, al menos nosotros creemos que pueden tener unas muestras de 5 años, que es un estado en las que podemos conservar. Las muestras que las tenemos en tarjetitas de FTA, esas las podemos conservar hasta 10 años en tarjetas de FTA, hasta 10, 15, 20, porque es el método correcto de almacenamiento. Pero muchas veces las muestras en congelación son mucho más duraderas que en refrigeración. ¿Ya? Samuel, Renata, ¿está clara la duda? Sí, mi doc, muchas gracias. Ya, vamos, dice Samuel, doctora, disculpe, ¿cuáles son las técnicas o métodos para la muestra de sangre sacados en Guayaquil y enviados a Quito para su estudio? La característica para que sea una muestra buena en la conservación para una audiencia. Listo, Samuel, lo correcto con lo que usted debe trasladar la muestra es en cadena de frío. Primero, el tubo tiene que ser embalado. Sí, nuevamente lo volvemos a embalar. Nosotros embalamos con un material que se llama papel de empaque, sí, es un papel que es estirable y que permite tapar súper bien la tapita o el émbolo del tubo para que evite que salga. El momento que sale puede haber ruptura en la cadena y salir las cámaras de aire que yo le indiqué. Entonces nosotros lo tenemos a conservación, lo tapamos y mantenemos en cadena de frío y se lo transporta en un cooler. Lo correcto siempre, dentro del cooler tiene que haber una gradilla, colocar el tubo, ¿sí? De esta manera colocamos el tubo y colocamos alrededor los bolos de hielo. Si trasladamos, por ejemplo, de Guayaquil a Quito, sé que tengo aproximadamente unas 6 a 7 horas de viaje. Por tanto, necesito llevar varias cantidades de bolos para poder mantener el almacenamiento y que la muestra de sangre sea transportada bajo cadena de frío. Sí, eso siempre es necesario. La cadena de frío es indispensable y en la cadena de custodia se llena. Muestra trasladada bajo cadena de frío. Y eso ustedes también deben ver, que las muestras tengan un buen traslado, porque eso cumple la cadena de custodia. ¿Sí? Les sigo respondiendo. Dice, buenas noches, una duda con respecto al luminol. ¿Qué es lo que se levanta en hisopo? PS, si la sangre ya no está, que es... No entiendo lo que es PS. Si me explica o me habla Luis y le doy una manita. Sí, mire, ayer decía que cuando, por ejemplo, se lava la escena del crimen y se rocea luminol, se puede levantar y se puede checar qué tipo de sangre es o a quién pertenece. Pero si ya no está la sangre, ¿qué es lo que se levanta? No, sí existe el hierro. Usted levanta el hierro. La hemoglobina de la sangre se queda adherida a todo tipo de soporte. ¿Sí? Entonces la sangre no está y usted levanta el hierro que está adherido y el luminol reacciona al hierro de la sangre.
Eso Ah, es, ok. sí. Entonces, el momento que usted reacciona al hierro, porque las moléculas de hierro se encuentran ahí, se adhieren en nuestras prendas de vestir. Luisa debe ser. Luisa, tal vez no sé si es el nombre, discúlpeme, o está renombrada. Pero si es que usted realiza en un interior de nosotros, de las mujeres, que por lo general en nuestro periodo menstrual nosotros se pueden adherir máculas de sangre a nuestras prendas de vestir, sí, en nuestra prenda íntima, y nosotros los lavamos, la prenda queda como que no pasó nada. Pero si esa prenda usted le somete a lo posterior a una técnica de luminol y hace un rociado, le va a dar positivo, así hayan pasado tiempo, 6 años, 6 meses. Me han dado técnicas de luminol hasta de 2 años, 5 meses, que fue el último caso que nos dio. Entonces, ¿qué se queda adherido? Se queda adherido las moléculas, sí, se queda adherido el hierro de la sangre, y a eso reacciona. Y con el hierro y las pequeñas moléculas que usted tiene, es una muestra patrón para poder identificar si existe sangre humana y a lo posterior perfiles genéticos. ¿Sí? ¿Sí claro en eso? Sí, gracias. Listo. Ya. Vamos avanzando. ¿Ninguna otra duda hasta ahí para poder continuar con nuestra cadena que estábamos aprendiendo? No, gracias. Listo. Un segundito que se me va mi fotografía que tenía. Un segundito, por favor. Listo, ahora sí, ya tenemos. ¿Ya? En la identificación correspondiente, yo estoy ya poniendo las prendas y en objetos y pertenencias. Los objetos y pertenencias son súper útiles. Con los objetos y pertenencias yo identifico a quién sí tiene dinero y tengo que colocar cuánto de dinero llevo, reloj, aretes, anillos, pulseras, todo lo que corresponde a objetos y pertenencias. Y nada de esto se nos puede perder a nosotros. No podemos perder ninguna, absolutamente nada. Todo lo que traemos tenemos que trasladarlas o llevarlas, ¿sí? Absolutamente nada se nos puede perder. Las cadenas de custodia son iguales en todos los países. Nuestra cadena de custodia es muy parecida a las cadenas de custodia argentinas. Sé que en Chile existen otras modificaciones a las cadenas, Vivian. Sí, hay otros parámetros porque tenemos, la policía de ellos también tiene otras características que las nuestras. La colombiana también se asemeja. No son todas iguales, pero es un formato único para nuestro país. Está estandarizado bajo el registro oficial. ¿Sí? Ya, ahora sí, autoridad o unidad policial. ¿Por qué dirá autoridad o unidad policial? ¿Cuál es la razón que dice autoridad o unidad policial? ¿Cuál me dice esa razón? A ver. ¿Por qué habrá autoridad o unidad policial? Por lo que usted, Doc, nos comentaba el día de ayer que, o sea, netamente lo hace el criminalística, pero como a veces no está él, lo puede hacer también otra entidad Unidad policial. que sepa. Ajá. Ya. Y autoridad, porque también la autoridad competente muchas veces puede iniciar la cadena de custodia también. Sí, el fiscal, si es que le gusta, el fiscal puede iniciar su cadena de custodia porque es una autoridad y está inmersa en el caso. ¿Quién no podría hacer el levantamiento o ser la primera persona? No podrían ser los familiares, porque ellos no nos dieron la noticia a nosotros, sino nos da la autoridad competente. Entonces, donde dice autoridad o unidad, aquí es en donde deben estar las unidades que ejecutaron este proceso. ¿Y por qué les explico eso? Porque ahí hay la ruptura de la cadena de custodia. Lo que ustedes van a audiencias y dicen, se rompió la cadena y no está rota, porque nos dicen otras cosas, rompen con fechas, que no es lo correcto. Si en la cadena de custodia dice que levantó el familiar y que él me entregó, está vulnerado el indicio no está protegido desde un inicio, entonces no es un buen manejo de la cadena de custodia. Lo correcto, nombres y apellidos de quien realizó, nos ha entregado tal agente policial, el grado o el cargo. Capitán, teniente mayor, teniente coronel, sargento primero, sargento segundo, cabo primero, cabo segundo, policía, indistintamente quien haya receptado. La cédula del funcionario, porque yo necesito verificar ese funcionario policial quién es y si pertenece. ¿A qué unidad pertenece? Nos dice que pertenece a esta unidad investigativa. ¿Sí? Teléfono celular
por si yo necesito algún dato extra, la firma de él y observaciones. Y aquí les voy a poner algo súper importante que vamos a abrir nuestros ojos súper claros, donde dice observaciones. ¿A qué serán estas observaciones? Observar. Observar quiere decir poner algo que yo creo que no es correcto, ¿sí? O algo que esté incompleto con el fin de que nosotros tengamos ese antecedente antes de la recepción. En observaciones yo puedo poner las prendas descritas, por ejemplo, es un ejemplo nada más. Las prendas descritas corresponden a las observadas, ¿sí? Pero se acota que en el buzo azul existen varios desgarros de las fibras textiles y en los zapatos negros se encuentran sin cordones, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Esta observación, ¿qué le está diciendo? Que usted es cauto con lo que recibe. El momento que usted recibe es el nuevo custodio de esa evidencia. Y si usted es el nuevo custodio de esa evidencia, después usted ya no le puede culpar al que le entregó anteriormente, porque usted recibió las evidencias, ¿sí? Y aquí es indispensable que nosotros observemos siempre algo que tal vez no esté correcto, pero que necesite tener una observación, ¿ya? Y, por ejemplo, en las muestras, voy a seguir pasando. En las muestras, y yo no sé si tengo aquí compañeros de unidades policiales, ¿hay alguien por aquí de nosotros de unidad policial? ¿Alguien por ahí, algún compañero policía? Yo vi por ahí a alguien que estaba de compañero policial. ¿Sí? Yo les voy a sugerir siempre a los compañeros de nosotros policías que nosotros no podemos nunca decir, yo llevo la muestra y yo le entrego sellado y la muestra está sellada y yo le entrego sellado y no pasa nada. No, porque usted igual incumple la norma, porque dice que la muestra, la cadena de custodia dice que usted tiene que receptar las muestras, abrirlas, verificarlas y firmar el contenido de las mismas si se encuentran acorde a la investigación. Si a mí me dice que yo recibo un interior de color negro y el policía ya receptó, jamás abrió, nunca verificó, guardó este indicio, ¿sí? El momento que guardó el indicio y se llevó, me trae al laboratorio y resulta que el interior no era de color negro, era de color rojo. Y yo tengo que poner en observación que el interior no corresponde al color, sí, descrito en la cadena de custodia. Y eso me puede llevar a muchas cosas, porque puede ser que hasta se confundieron y no se observó. Entonces, mi obligación es abrir, verificar lo que yo traslado y lo que yo llevo. Y ahí firmar y hacerme custodio de ese indicio. Entonces, no hay nunca eso de que yo recibí sellado y le entrego sellado. No, usted tiene que verificar y abrir. Si me dicen cadáver de sexo masculino y me están entregando un cadáver de sexo femenino, ¿tendré que yo receptar ese indicio? No. No, cierto, o sea, yo tendré que decir, no corresponde al cadáver, si la autoridad competente me asigna, lo recepto, pero pongo una observación, el cadáver no corresponde al sexo que identifica en la cadena de custodia, porque puede haber sido que existe una confusión. Entonces, no es porque el cadáver está sellado en la bolsa, yo lo abro y no miro. Obvio, tengo que abrir y mirar y caracterizar para ver si tiene y corresponde a las características antes mencionadas. ¿Sí? Entonces, eso es súper indispensable y a veces nosotros tenemos eso de que no, me dio sellado y recibo sellado. No, me dio sellado y si usted no abrió es su problema, pero yo sí lo abro porque tengo que verificarlo. ¿Sí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Doctora, por ejemplo, hubo un caso de que, del mismo caso que le digo, la chica se ahorcó, pero al ver el familiar la bajó. Sí puede bajarlo, muchas veces lo van a bajar, porque si usted le ve a uno de sus familiares que les está muriendo y que se está ahorcando, ¿qué es lo que va a hacer? Por el mismo instinto de salvarlo, lo va a bajar, ¿sí? Yeah. Claro que usted cuando ya baja el cuerpo, ¿qué nosotros decimos? Que la escena era ¿qué? Yo ya les indiqué ayer, la escena estaba Modificada. correcta, escena modificada. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos escena modificada, quiere decir que ya existió una contaminación porque tal vez el familiar lo bajó. Y cuando nosotros hacemos constar en el informe pericial, indicamos que la persona ha sido retirada o cortado el cordón que lo sujeta por parte del familiar de nombres Cáceres Manzano Verónica. ¿Sí? Porque obvio, o sea,
Ninguna persona que le está viendo morirse a su hijo lo deja ahí. ¿Qué hace usted? Lo retira, trata de salvar la vida. Entonces, eso nos va a pasar. ¿Ya? Entonces, Profe, una pregunta, pero ahí no le llaman a investigaciones. Si le cogió el familiar. Sí, cuando es un suicidio, ¿qué es un suicidio? Que está comprobado que es un suicidio, netamente el fiscal no va a hacer otra investigación porque es un suicidio. Hay una carta, y le voy a poner y ver un ejemplo. Es un suicidio, la persona decidió acabar con su vida, se suicidó, se colgó, observa que el surco es correcto, el surco es un surco completo, que tiene una carta exculpatoria en donde pone los nombres y dice: yo acabé con mi vida porque no soportaba más la ausencia de mi esposa, me abandonó, mis hijos y todo. Entonces, comprueba que efectivamente hay una llamada telefónica que le hace a la mujer y le dice que se va a matar, o un mensaje de texto, y usted está comprobando todo eso. Llega la hermana y resulta que le ve que está colgado su familiar. ¿Qué hace? Corta la cuerda para salvarlo. No tiene nada que ver. No va a llamarlo a una investigación. En las declaraciones y el momento que llega a las unidades de investigación, porque esa también es una muerte de carácter violento. Es una muerte violenta. Entonces, llegan y ¿qué hacen? Observan, y el momento que observan, ¿qué dice? Sí, yo entré al domicilio porque le estaba llamando para que tome café y no respondía, subí a verle en el cuarto y resulta que le encontré colgado. Ese momento de la desesperación le bajé, sí, y ya llamé a la ambulancia. La ambulancia vino y los paramédicos constataron de que efectivamente la persona está fallecida. Le va a tomar la declaración el agente investigador. Ahora, Ibe, si yo veo que no es un surco completo, que es un surco incompleto, que hay modificaciones, que hay doble surco y que tal vez no es un ahorcamiento, un suicidio, sino primero le pudieron haber estrangulado y luego le colgaron, ahí sí yo voy a hacer la investigación correspondiente y voy a llamar a familiares, personas que intervinieron, a los que estaban en el teléfono de él y toda la situación investigativa correspondiente. Sí, eso le corresponde a las unidades investigativas, que son las primeras que llegan al lugar de los hechos. Okay. Sí, claro, hasta ahí. El médico legista también lo pone en el informe, ¿no? El médico legista es el que nos da la certeza. Él es el ojo de todos nosotros, porque el médico legista es el que dice, sí, no es asfixia mecánica por sofocación, asfixia mecánica, estrangulación, pone la característica y la causa de muerte. ¿Sí? Y pone también abajo las experticias que necesita, por ejemplo, una determinación, una violación, va a encontrar desgarros recientes a las 12, a las 5, a las 8, y toma una muestra e indica que existe sustancia de color blanquecino en el interior de la cavidad vaginal, razón por la cual solicita un análisis de P30 y espermatozoides, ¿sí? Una prueba de embarazo, muchas cosas que pueden solicitar para poder contribuir a la causa de la muerte. Doc, pero el médico legista solo pone las características, lo que encuentra, más no si es suicidio, si es violación, si es... Nada de esos términos los coloca dentro del... El médico jamás va a tipificar, él da su causa de la muerte, la causa de la muerte desde el aspecto médico-legal. El médico legista nunca nos va a poner violación, porque la violación es una tipificación penal. Eso lo hace el investigador, el fiscal. Él dice es una violación, es un estupro, es lo que encuentra, es un intento, todo. El médico legista va a decir que existen laceraciones, sí, de característica en tal, en zona genital, y le da un enfoque médico legal, ¿sí? Y solicita experticias correspondientes, porque ellos nos solicitan a nosotros también. Esos son los peritajes complementarios que hacemos. Pero el médico jamás pone, nunca, jamás puede poner que es violación, que es un homicidio culposo, que es una muerte violenta y que es un robo con muerte. No. Las tipificaciones no lo hace el médico. El médico lo da su causa de muerte desde el ámbito médico legal. Asfixia violenta, ¿qué quiere decir, doctora? Muerte violenta. Sí, las características. Nosotros podemos morir de una forma natural y de una forma violenta, tránsito también. Sí, cuando nosotros tenemos una muerte en la cual... Asfixia violenta. La asfixia es violenta también, es suicidio, pero es violenta, de forma violenta, normal, interrumpida. Ya, es normal, o sea, yo me puedo matar y usted da como médica asfixia violenta, no confundamos. Pero no se usa eso. No confundamos esa parte. En el aspecto médico legal, ¿tengo algún médico aquí con nosotros?
Los médicos no ponen ese tipo de ¿Tengo términos. algún médico legista o alguien de medicina legal aquí con nosotros? Yo vi un informe que decía asfixia violenta, entonces, eso es lo que yo quiero entender, si esa asfixia violenta es que ella se mató o que el médico legista indica que alguien la mató. El médico legista no puede indicar eso. Sí, la causa de la muerte tal vez le puede mandar a hacer una ampliación a lo posterior, pero el médico legista siempre va a indicar que es una muerte de carácter violento, pero no está diciendo que la muerte de carácter violento se debe a que alguien le violentó y le mató directamente. Él pone violento porque así es la tipificación en ellos. Es una muerte de carácter violento y pone abajo asfixia mecánica por sofocación, porque es violento. O sea, usted está y se sofoca, es una muerte violenta, no es natural. Cáncer es una muerte natural, pero una muerte violenta es la que a usted le interrumpe la vida. Gracias, doctora. Ya. Me está poniendo Ivana Juárez. Dice, doctora, en un caso de un supuesto suicidio, ¿se puede determinar si la persona escribió una carta bajo amenaza antes de ser abatida? Cuando usted puede observar las cartas, hay en la grafología forense, en la que la grafología también le indica el comportamiento, ¿no? Si la persona pudo haber estado con psicosis, puede haber estado bajo amenaza escribiendo porque los rasgos no lo caracterizan. Y para eso, ¿qué pedimos? Un estudio grafológico. Sí, un estudio grafológico. Voy a hacer un webinar, después de esto les ofrezco hacer un webinar con todas las incumbencias periciales, todas las solicitudes que por favor. hacer, de todas las pruebas correspondientes. Sí, si tengo saliva, ¿qué puedo pedir? Si tengo sangre, ¿qué puedo pedir? Si tengo sudor, ¿qué puedo pedir? Absolutamente. Es importante. Doctora, ¿y si el mensaje es de texto que envía, no hay muestra de grafología, creo que usted dijo? Claro, pero en los mensajes de texto podemos buscar otras cosas, ¿no? Pueden mirar en los mensajes de texto desde dónde está siendo enviado el mensaje, otras formas, otras características tecnológicas que nosotros nos vamos a ver. Mi doc, buenas noches. ¿Cómo le va, doc? Qué gusto. Mi doc, verá, yo tuve un caso, efectivamente, de una violación. Al momento de desarrollo de la violación, el médico legista emite el informe. Al momento de emitir el informe, simplemente da las características en las cuales, según el informe emitido del médico legista, aduce que no existe ningún vestigio de agresión física, pero al momento del estudio y del examen de la pared vaginal existe una inflamación de la pulpa de la pared vaginal, el cual el fiscal aduce y le imputa el delito de la violación. Tampoco no existe ningún vestigio de semen, ningún vestigio de nada, el cual la niña se procedió a lavar. Por lo tal, Fiscalía aduce y le imputa el delito, sin tener la certeza de que existe un residuo seminal, ya que dicho residuo seminal efectivamente nunca se encontró. Pero doctora, Nunca tuvo ni proteína P30, ni espermatozoides, ni en prendas, ni nada. Solamente es con la única prueba que indica la inflamación, porque por la inflamación también podemos tener por otras características, ¿no? Hubiera sido bueno, Doc, que el estudio lo realice otro médico legista a fin de que le haga un contraperitaje del peritaje mencionado y exponga por qué razones más puede existir tal vez una inflamación de la pulpa, como usted menciona, ¿sí? Y le podría haber dado algún criterio técnico científico. Doc, pero pudo haber usado preservativo también. Pero si está mencionando, si es una niña, correcto, no puede haber ningún vestigio porque podemos utilizar otros métodos, método anticonceptivo, método de barrera interrumpido, entre otros. Si es una niña y depende del tipo de inflamación que se observa, correcto, porque puede ser que en una niña no vamos a encontrar una inflamación en pulpa, por ejemplo, podría ser el caso. Sí, todo sería de identificar la terminología y lo correcto que le haya colocado ahí a fin de poder observar. Y las muestras que las haya tomado, si nos salieron negativas extremadamente, si salieron todas negativas, habría que identificar también la característica. Y en escena del crimen no encontraron nada. Efectivamente, no se encontró, no se encontró absolutamente nada, pero Fiscalía
adujo que efectivamente con el informe del médico legista, el informe del psicólogo, existe los vestigios suficientes y las pruebas y se demuestra el nexo causal y se le imputaron el delito con un agravante por ser miembro del núcleo familiar, ya que la persona que supuestamente produjo la violación era cuñado de la niña. Ya, pero ahí, por ejemplo, hay que identificar el psicológico, ¿no? No sé qué rasgos o qué características psicológicas pudieron haber colocado. Claro, Sí. efectivamente, al momento que se desarrolla eso, la niña, minutos después, se procede y se mata. E incluso le querían imputarse el delito de la muerte de la niña. O sea, la niña se suicida. Se suicida después de la violación, pero efectivamente, según el informe del médico, el himen se encontraba intacto. Pero la situación es la siguiente, que nunca se pudo demostrar ni se encontró ningún tipo de vestigio que le impute a mi patrocinado con el delito que se comete, ya que ella podía haber tenido algún tipo de actividad sexual anterior. Pero si el himen se encuentra intacto, habría que observar si es himen complaciente o cuál es la característica. Sería bueno, hubiera sido bueno que nos ponga todo el caso para leernos y poder resolver. Mi querida Doc, yo les puedo hacer llegar el caso. Sí, eso le digo, Doc, voy a hacer un webinar con todas las incumbencias periciales y si se puede unir a ese y podríamos analizar el caso, ahí podríamos ver las características en incumbencias que hubiéramos podido pedir. Gracias, mi Doc. Listo, gracias. Ya, vamos a ir concluyendo en esta parte, ¿sí? Ya, ahora, esta es la autoridad que hace el levantamiento del cadáver, ¿sí? Ahora aquí abajo dice personal IOD que realizó el levantamiento. ¿Qué quiere decir IOD? A ver, yo debo tener por ahí gente que ya sabe qué es IOD. ¿Qué es IOD? Inspección ocular técnica. Inspección ocular técnica. Esto mi amigo contrarresta y me dice que efectivamente aquí intervino personal de las unidades especializadas. Unidad especializada de criminalística. Entonces aquí hay un levantamiento por parte de la unidad policial y también es un personal que realizó el levantamiento. En este caso, nombres y apellidos, me está dando el nombre del apellido y del agente policial, del IOD, que es criminalística, que es inspección ocular técnica. Cuando hablamos de inspección ocular técnica, hablamos del lugar de los hechos, ¿sí? El grado o el cargo, la cédula de identidad, la unidad a que pertenece, ¿sí? Y de celular, que no nos ha colocado la firma y observaciones. Tampoco presenta observaciones y tampoco presenta observaciones acá en ninguna instancia. Sí, entonces con eso yo corroboro y estamos hasta ahí claros. Vamos a la segunda parte de esto. Disculpe, doctora, en esa parte donde dice observaciones, ¿a qué se haría referencia si encontró algo en la prenda o qué se supone va en observaciones? En observaciones podría colocar yo, sí, en observaciones podría colocar, sí, que las prendas no se encuentran con maculaciones o el cadáver se encuentra sin pertenencias o el cadáver sí se encuentra con pertenencias, que es un reloj, es un anillo de oro. Y observaciones que a usted le demuestre que efectivamente hizo el análisis correspondiente, pero que usted está dando a conocer que en este caso no tenga observaciones. ¿Qué me está diciendo? Que usted comparte el criterio del compañero. Sí, y si no tengo observaciones, usted está en la obligación de colocar cuáles son esas observaciones correspondientes. ¿Sí? Ok, gracias. Ya, vamos a seguir viendo esta partecita que tenemos acá. Ya. Ya nos vamos a comprar algo para que tome. Ya, hay 3 personas. Miren, esta cadena es completita, por eso yo les quise colocar. Arriba tenemos responsable del traslado del cadáver. ¿Quién es el responsable del traslado del cadáver? El conductor. Entonces, mire esta cadena, ¿cuántas personas intervienen? Interviene el personal que levanta, el personal de criminalística y el conductor, que es el que traslada. ¿Sí? Entonces, como es una cadena súper completita. Ese es de medicina legal, ¿verdad? ¿Perdón? Medicina legal es el que traslada, ¿verdad? El conductor de medicina legal en nuestro caso. Sí, y cuando no tenemos el conductor de medicina legal, hay un conductor asignado por Policía Nacional, Comisión de Tránsito, también. ¿Sí?
Tenemos responsable del traslado, nombres y apellidos. ¿Quién es el que traslada? Es el conductor de nombres Cáceres, Manzano, Verónica, Paulina, por ejemplo. El cargo, conductor, la cédula, unidad a la que pertenece, por ejemplo, Centro Forense Ambato, su celular y su firma. Observaciones, ninguna. Los tres están compartiendo el cadáver o el cuerpo. ¿Sí? Esos son los tres personajes que intervinieron antes de hacer las firmas correspondientes de la cadena. Es decir, tengo absolutamente todo y voy colocando. ¿Quién estuvo interviniendo? En este caso, primero, unidad que levantó el cuerpo. Segundo, unidad de criminalística. Y tercero, el conductor. Los tres son responsables del inicio de esta cadena. Los tres servidores que intervinieron. ¿Sí? Policía, que intervino, que levantó criminalística y el conductor. Ahora sí vamos a iniciar con los saltos de la cadena. Hasta aquí no hay ruptura de la cadena, estamos súper bien, todo en orden. Dice, criminalística es la persona, sí, que va a entregarle al conductor. ¿Por qué no le entregará a la persona que hizo el levantamiento? A ver. ¿Cuál es la razón por la que no entrega? A ver. Ayúdenme. Ayúdenme, por favor. Seguramente está muerto. No, ¿quién hizo el levantamiento del cadáver? Y los de la unidad de nosotros. La unidad de DINASER. Porque ellos no son dueños, como yo les dije, ellos no son dueños de la escena. Ellos son dueños de la investigación. Entonces, criminalística, que actuó en el proceso, es el que primero va a entregar la cadena. Y dice que criminalística, el responsable, el sargento de nombres tal, de cédula tal, está entregando. ¿Para qué? Para custodiar, para periciar o para traspaso. Está dando para dos cosas. Para que el conductor le custodie y para traspasar este indicio. ¿Sí? Entonces, está llevando él y firma. ¿Quién está receptando? Nos está receptando el conductor porque él se lleva el indicio hacia la unidad de patología, ¿sí? Lleva el indicio, colocamos su cédula, ¿sí? Y firma. Fecha y hora, el día y la hora exacta en el que está trasladando, que es el 21 tal del 2021. ¿A qué hora? A las 8:50, ¿ya? Se lleva la cadena de custodia y se va en el carrito, si llega a la unidad de patología a la morgue y dice... ¿Quién está de turno? Está de turno el disector. ¿Quién es el disector? La persona que abre los cuerpos. Entonces le llamamos disector de turno, recepción de cadáver. Llega el disector de turno y dice, ¿quién entrega? Entrega el último que receptó. Es decir, el conductor que está aquí. Digo, Marco Moya viene para acá y dice, ¿quién entrega? Entrega la institución, que es el servicio forense, el nombre del conductor y la cédula. ¿Para qué le está entregando? Le estoy custodiando y estoy traspasando. ¿Sí? Estoy custodiando el cuerpo y le estoy entregando. Es custodia y traspaso. ¿Quién recibe? Ahora recibe ¿quién? El disector de turno. Dice, tenga disector de turno, ahora sí, este cadáver es suyo. ¿Sí? Y el conductor se deslindó de responsabilidad y dice, sí, muchas gracias, el cadáver está entregado, todo en orden, está con las prendas que están en la cadena, están sin pertenencias de carácter económico, ni ninguna joya, absolutamente nada, y a lo posterior están todas las descripciones correspondientes. Reviso, antes de recetar el cuerpo, este señor Guamaní que está aquí, dice, sí, tiene pantalón azul, correcto, tiene la camisa azul, sí, tiene zapatos negros, sí, tiene cordones, sí, este cuerpo es mío, presta, te recepto el cadáver. ¿Sí? Y firma todas las personas que están aquí. Ahora, él no va a poder hacer la autopsia porque él solo abre. ¿A quién le tiene que entregar? Al médico legista. Al médico. Al médico legista. Entonces le decimos, médico de turno, ¿quién está? Estado la doctora Ángeles. Y le digo, señor Guamaní, es el disector, le va a entregar. ¿Para qué le va a entregar a la médico? Ya le hice las pericias. Correcto, entonces, para custodia y para
peritaje. Tenga, doctora, el cadáver. Aquí, custódiele y períciele. La doctora hace su disección con el disector, saca todas las muestras y realizó todo el estudio, absolutamente todo el análisis. Una vez que realizó la doctora el análisis, dice, yo ya no voy a necesitar el cadáver, te devuelvo este indicio porque tú eres el dueño, el disector, tú vas a entregar a los familiares. Entonces aquí la doctora firma, recibe quién, el otro de los disectores que está de turno para la entrega de cadáveres. ¿Y para qué le firma? Solo para custodia y traspaso. Listo, le tenemos ahí. Acá abajo, el señor de nombres, donar, recepta nuevamente el cadáver y le va a entregar a los familiares. Y dice, señora Cáceres, este es su hermano, tenga el cadáver. Firmo aquí, Verónica Cáceres, y me llevo el cadáver para traspaso. Hasta ahí llegó la cadena de custodia. Nunca tuve ningún inconveniente. Entregué un cuerpo en buen estado de conservación, las prendas de vestir íntegras y todo el proceso está sin ruptura de la cadena, intacto. Una pregunta. Sí, intacto. ¿Afecta algo el hecho de no dar el motivo respecto a la custodia? No le escucho muy bien. Si me podría alzar la voz un poquito, doctor. ¿Y afecta algo el tema de no llenar el motivo respecto en la cadena de custodia? Sí afecta, porque usted no sabe qué hizo con el indicio. Si pericié, si custodié o traspasé. Todo lo que está en la cadena de custodia tiene un motivo y tiene un porqué. Entonces tengo que llenar todo lo que corresponde. ¿Qué hice con el indicio ese día? Custodié. Listo. ¿Para qué le llevé donde la médico legista? Para periciar. Sí. La doctora, ¿por qué me entregó el indicio? Porque me tiene que traspasar para devolver a los familiares. El motivo es indispensable. Entonces, usted en audiencia, doctor Freddy, va a decir, ¿qué hizo usted con el indicio? Yo encargué. ¿Y por qué no llenó en la cadena que usted le guardó el indicio y puso que perició? Si usted está poniendo que perició, efectivamente es que usted tocó, modificó, analizó. Entonces no corresponde el salto de la cadena con la recepción. Doctora, una pregunta, por favor. Con gusto, doctor. Hay un informe, hay una parte que dice oficio. ¿Qué se debería poner ahí como oficio? Y en la segunda, oficio, lo que dice oficio. Sí, esa es la primera pregunta. La segunda, está bien. En la segunda pregunta, ¿qué debería poner yo como observaciones? Igual como lo vimos en la primera página, ¿no es cierto? Las observaciones, tanto cuando entregó la autoridad, poner las observaciones que vio en la escena del crimen, ¿algo parecido en lo que está aquí en la segunda página o no? En donde dice, disculpe que le solicite que me repita porque se le escucha como un poquito entrecortado. Claro. La primera pregunta era, la línea donde dice oficio, ¿qué se debería poner primero? Y segundo, las observaciones. Debería poner las observaciones tal como se hizo el ejemplo en la primera hoja, cuando se vio la escena del crimen, ¿qué debería haber faltado, qué no faltó, o alguna situación adicional que se pueda observar? Ya, vamos respondiéndole las preguntas. En primera instancia, oficio en esta cadena no está porque se trata de un delito flagrante. Y cuando tenemos delitos flagrantes, por lo general, no nos dan oficios ni actas porque es un delito que nosotros debemos responder y realizar inmediato. Entonces evitamos lo que es oficio. Pero si es que es, por ejemplo, un caso normal, que no es flagrante, que no tenemos detenido, no tenemos nada, el fiscal siempre nos entrega un número de oficio para realizar este tipo de acto, que es la autopsia médico-legal, nos da una delegación. Entonces nosotros siempre ponemos el número de oficio con el que nos delegan. El conductor no tiene números de oficio nunca, porque él no tiene, la función de él es levantar los cadáveres y él sabe que esa es su función neta. Sí, entonces nunca le podemos a él notificar para un traslado, sino solamente se le hace una llamada y lleva el cuerpo. Pero en cambio aquí, la médico sí tiene y ella debe colocar, en este caso la doctora no coloca, pero porque es un delito flagrante y lo hace, sí, en ese instante y en ese momento, y el fiscal no corresponde a un número de oficio ni a una característica de
investigativa que ya tenga una codificación. Pero nosotros sí ponemos, por ejemplo, ya cuando se van los indicios hacia el laboratorio, por lo general, en el laboratorio ya nos asignan con un código y con un oficio. Nos dice mediante el oficio 43, deléguese a la perito tal realizar una experticia de P30. Entonces, cuando yo recepto el indicio, tengo que poner bajo qué oficio estoy receptando ese indicio. ¿Sí? Y acá abajito en observaciones, voy a poner una observación. La doctora Galarza dice que el cadáver que le está entregando el señor Guamaní tiene varias características en rupturas en las prendas de vestir. Observaciones, rupturas en las prendas de vestir del occiso de nombres Cáceres Verónica. Puede colocar. Aquí no me ponen ninguna observación porque nos está diciendo que toda la cadena está en orden. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Súper claro. ¿Cuál es la dificultad que nosotros tal vez podríamos encontrar en este manejo de la cadena? Doctora, una pregunta. Buenas noches. Qué gusto, Rolando. ¿Cómo está mi doctorita? Una pregunta. En los casos aledaños o alejados, donde no existen estos centros forenses, hablemos de un recinto, donde no existe un buen tratamiento en cuanto al cuerpo y la cadena de custodia, dificulta muchísimo. A veces no hay disertor, a veces no hay médicos en lugares aledaños, ¿no? ¿Cómo están procediendo o cómo debería proceder ahí? Eso que no tenemos disector, pero ya se estipuló que nosotros debamos, o sea, si no tenemos un centro forense efectivamente, porque no en todos los lugares lo tenemos, pero tenemos disectores que deben estar acreditados y que deben fijar una tabla de honorarios, ¿sí? Para poder realizar este trabajo, porque en todos los lugares y en todos los recintos siempre tenemos a alguien que hace ese proceso. Hay alguien que nos ayuda, empíricamente, no profesionalmente tal vez, pero que ejecute ese trabajo. A ellos tenemos la obligación de acreditarlos y el Consejo de la Judicatura les acredita, ¿sí? Y segundo, les fijamos una tabla de honorarios. El momento que usted ya le acredita como perito y le da la obligación a un técnico a un disector, que es una persona empírica en realizar este proceso, ¿qué le está diciendo? Cumplir las funciones de cadena de custodia y todo el trabajo encomendado. Para ello, ¿cuál es el apoyo? El apoyo son primero los médicos legistas de ese recinto en el que deben trabajar, deben estar ejecutando, y en segunda instancia, debe ser la unidad de policía que está trabajando en ese lugar, porque ellos deben estar a cargo de las morgues. Sí, algunos. En nuestros casos estamos nosotros a cargo de las unidades de patología, pero donde es muy lejos, donde son recintos, como usted menciona, Rolando, por lo general los municipios también están encargados. Entonces, cuando tenemos encargados a los municipios deberían asignar una persona que no va a ser pagada por el municipio, porque obvio el municipio no tiene partidas para eso, pero sí que tenga la obligación del técnico disector que va a trabajar, estar acreditado y manejar todos estos protocolos, porque estos son los protocolos que nosotros manejamos a nivel nacional. En ninguna norma o ninguna instancia dice que yo me puedo saltar eso porque estoy alejada o porque no tengo o porque lo vamos a hacer empíricamente, porque para eso deberíamos hacer el trabajo profesional, porque sí estamos a cargo de un médico legista, por ejemplo. Y Doc, perdón, una pregunta. Efectivamente, con lo que hace mención el compañero, en caso de que se pase o suceda un delito, un accidente de tránsito y haya fallecidos y nos encontramos en un lugar aledaño, alejado, en primer lugar, el médico legista o el perito encargado no cumple el estándar de calidad, por lo tanto, existe una manipulación de la cadena de custodia. En segundo lugar, al momento del traslado para que se realice la autopsia o necropsia, en un lugar apto, dicho traslado del cuerpo de un lugar a otro, de un recinto a la ciudad, efectivamente, ya sufre algún tipo de alteraciones. Y efectivamente, la pericia realizada por el legista de turno o por el galeno conocedor que tenga conocimiento de dicho siniestro, de dicho cuerpo, de dicho fallecimiento, efectivamente ya produce una alteración de dicho cuerpo y manipulación y contaminación del cuerpo, el cual efectivamente la cadena de custodia no va a ser verdaderamente eficaz, no va a tener un 100% de probabilidad para que efectivamente pueda dar a conocer la causa que se produjo dicho siniestro, cómo fue la muestra. Incluso acá los municipios de cantones, de pueblos, de recintos, llaman a personas no probas, efectivamente, que se encuentran totalmente alejados
del tema para realizar este tipo de pericia. Correcto, sí, efectivamente, por eso yo decía, nosotros por lo general gozamos de que todos somos profesionales en el área, ¿no? Estamos capacitándonos, estamos inmersos en lo mismo. No gozamos de lo mismo, estamos en el anhelo de que todo el país tenga los mismos medios investigativos. Porque como yo digo, nosotros tal vez Guayaquil, Quito, Cuenca, varios sitios de nosotros podremos tener estos centros que nos ayudan muchísimo y en otros lugares vivimos otro tipo de realidad. Pero ¿qué nos debe hacer a nosotros? Que las personas que están a cargo de las unidades de medicina legal o los médicos legistas de ese sitio, las fiscalías exigir el trabajo técnico-científico, porque eso es lo que nosotros buscamos, un trabajo técnico-científico que todos lo deberíamos de hacer, acreditar a los sectores que están de turnos en las unidades y efectivamente poder demostrar que el trabajo que se está haciendo es un buen manejo, por ejemplo, desde la cadena de custodia, que la cadena de custodia es básica, fundamental, específica, técnica, y que debe tener todos los criterios para su valoración. Doctora, según el análisis que usted hace a través de los informes de la cadena de custodia, me parece excelente, pero en la realidad no es así. Yo encuentro muchas inconsistencias al momento del informe de los traslados de la cadena de custodia e incluso he encontrado hasta faltas ortográficas de los señores agentes de la policía que realizan el tipo de pericia y el traslado de la cadena de custodia. Efectivamente son documentos, no son probos y efectivamente Fiscalía da a conocer al juez y efectivamente el juez le acepta, ya que no están apegados totalmente a la normativa legal que usted aduce. Las inconsistencias son demasiados. Las personas acreditadas por los centros y consejos de la judicatura deben tener un estándar debidamente estricto para realizar este tipo de pericias. Nuestro país efectivamente no puede darse este tipo de informes e incluso hasta con faltas ortográficas, pidiendo nuevamente que se remita a la cadena de custodia porque ha habido errores, inconsistencias por los señores agentes de la policía. Claro, yo lo que decía, doctor, y siempre voy a manifestar, por ejemplo, yo en mis estudiantes trato de que los estudiantes aprendan a la cadena de custodia y les doy al 1000%, porque como yo digo, el tema apasionante de las ciencias forenses es lindo, es muy bonito, pero requiere mucha responsabilidad, porque un perito acarrea mucha responsabilidad. Soy muy meticulosa en mi llenado de cadena de custodia y con mis policías soy la persona más asequible para poderles ir enseñando de a poquito a veces cuando tenemos dudas, o me llaman hasta la madrugada y me dicen, ¿qué pondremos en este lado de la cadena? Póngalo así, para evitar las verdaderas rupturas de la cadena. Lo malo es que también a veces tenemos de lado y lado, que la gente solo piensa que la cadena de custodia es un mero papel que escribimos y lo enviamos, y no es un documento de carácter legal. Es como cuando llenamos una letra de cambio. Una letra de cambio tiene que estar bien llenada para que yo tenga validez de cobro, ¿sí? Pero aquí también nosotros necesitamos una validez, sí, para poder realizar ese proceso investigativo. Y yo siempre digo, desde el caso que nosotros creemos que es un caso más simple hasta el más complicado, en todos debemos mantener la misma estructura, el mismo apasionamiento científico y la misma responsabilidad. Solo con eso vamos a lograr nosotros obtener buenos resultados. Mientras tanto, no, es imposible. Sí, nosotros le debemos poner una gana increíble a esto y yo creo que las personas que tenemos pasión por las ciencias forenses deberíamos siempre mantener todo este tipo de cursos, porque solamente con la práctica, con la observación y con la realidad nosotros podemos identificar. Yo le presentaba ahora a mi doc una cadena de custodia propia para que aprendamos, ver cuáles son las características, cuáles son los hechos. No se trata la cadena de custodia de enfocarle 100 diapositivas y decirle, con estas diapositivas está en el artículo tal. Sí está en el artículo, pero ¿cómo lo hago? Eso es lo que necesito. ¿Sí? Claro, entonces, efectivamente, yo igual a mis estudiantes les trato de dar a conocer que no es la doctrina, efectivamente es la práctica en la cual cómo se debe realizar este tipo de hechos, ya que usted nos hace conocer muy claro y efectivamente con la práctica es lo cual una persona va a proceder a aprender. De lo contrario, no serviría, ya que muchas veces efectivamente la cadena de custodia tiene demasiadas inconsistencias y efectivamente Fiscalía da a conocer al juez y efectivamente no se tiene muy en cuenta y el juez evita este tipo de solemnidades, ya que otras legislaciones efectivamente se imputa la cadena de custodia por las alteraciones que existen. Sí, y efectivamente la persona puede salir en libertad.
pero gracias, lamentablemente nuestra legislación no. Sí, y yo por eso sí comparto. Doctora Paula. Doc, también debe ser que sucede ese tipo de inconsistencias porque existen muchas personas que manejan la cadena de custodia. Digo, de repente, si hubiera solo una persona que se encargue no sé, de hacer el traslado, de hacer el llenado, de que no haya tantas personas en la mitad que tengan que intervenir, entonces de repente se evitaría también un poco eso. Sí, es muy buena su observación, pero nosotros entendemos, si hoy me designan a un policía y el policía está franco, traemos a otro policía que no está franco y se lleva la cadena. Entonces, lo que necesitaríamos en cierta parte es capacitar a todo el personal policial, personal civil en el manejo, porque muchas veces en la intervención hay personas que estamos de turno, otros que no están de turno, entonces no siempre podemos solo ponerle a un funcionario en ese tipo de función porque colapsamos. Sí, yo decía, nosotros somos muy poquitos en nuestro lugar de trabajo y nos tratamos de dividir para no acumularnos tantos casos, porque aquí nosotros resolvemos casi todos los casos a nivel zona centro. Entonces, es necesario también desfogarle en cierta parte a algunos para que puedan hacer. ¿O qué pasa si esa persona hace cadenas de custodia y se va de vacaciones? ¿Cómo llamo a otro inmediato? Entonces necesitamos capacitar para que todos estemos en este círculo porque todos manejamos el mismo lenguaje, la cadena de custodia, que es indispensable. Doctora, creo que no estoy segura si esté dentro de la capacitación o si usted me puede ayudar con una inquietud. Por ejemplo, el médico legista, ¿cuál es el rango de hora de muerte que puede dar? O sea, 2 horas, 3 horas, 6 horas. La data de muerte da de acuerdo a ¿no? las características. La data de muerte siempre va a dar de acuerdo a las características. Las características que ve, la data de muerte identificamos en base a la observación del médico legista, sus livideces cadavéricas, si son modificables, si no son modificables, y él da una data. Hasta con entomología forense podemos dar una data, pero todo depende. Eso depende ya del médico y de cada uno de los cadáveres que lleguen. Sí, el médico puede decir, hay una data más o menos de unas 2 horas, este cadáver tiene al menos 2 horas de fallecido. ¿Por qué? Porque mira las livideces o porque mira cualquier tipo de estructura que le puede conllevar a esa observación y esa identificación. Y eso lo hace el médico. El médico legista tiene la capacidad de dar una data aproximada. ¿Sí? Bueno. Quiero agradecerles infinitamente, siendo las 9 de la noche, agradecerles infinitamente por su tiempo, agradecerles por escucharme, por permitirme enseñarles lo poco que tal vez conozco, pero que me hace siempre trabajar. Y antes de despedirme, Andrea, perdóneme que me levantó la mano. Andreita, ¿me está levantando? Sí. Disculpe, doctorita, tengo una pregunta. Para las personas que todavía somos como que recién estamos queriendo adentrarnos en esto de las ciencias forenses, ¿qué nos recomienda? O sea, ¿qué curso o como carrera? Porque una carrera como tal, solo sé que hay en Ecotec, aquí en la ciudad de Guayaquil, en la carrera de criminalística, pero de ahí a verla como una carrera, o sea, no existe en el Ecuador. Más que me parece que los policías también. Bueno, Andreita, yo siempre le voy a recomendar una cosa y lo que les recomiendo a todos mis estudiantes. Cuando usted quiere hacer ciencias forenses, usted tiene que empezar de todo. Tiene que conocer desde cómo hace un tratamiento de un cadáver hasta cuando usted entrega un informe pericial. Todo. Porque solamente eso le va a llevar a que pueda aprender. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí una carrera también de ciencias forenses que da la Ecotec, ¿sí? Pero si usted está recién iniciando en esto, podríamos hacer todos los cursos necesarios para ir formando, ¿sí? Y si usted quiere ser un perito en un área determinada, por ejemplo, un químico forense, un biólogo forense, no tenemos aquí una carrera que nos diga biólogo forense o químico forense, sino netamente nosotros tenemos formación individualizada, ¿sí? Laboratoristas, químicos, histopatólogos, entre otros. La carrera del Ecotec, no sé cómo la sea, no me haría en una recomendación, pero también ya tenemos posgrados. A lo posterior, si usted está siguiendo una especialidad, porque todos podemos ser forenses en todas las ramas, podría a lo posterior seguirnos un posgrado. Pero no pierda, Andreita, la parte en la que nosotros podamos seguir muchos cursos, ¿sí? En los cuales tengan primero un aval académico. Y segundo, traten de buscar un curso en el que les den especialistas que estén inmersos en el área. ¿Sí? Porque me vienen a dar biología forense una persona que trabaja en el Consejo de la Judicatura y es perito acreditado, pero no es en el área.
Entonces, tratemos de buscar siempre los perfiles para las áreas correspondientes. Yo no le voy a dar un curso de dactiloscopía, porque yo no manejo la dactiloscopía, no hago dactiloscopía. Le puedo dar un curso de inspección ocular técnica, le puedo dar un curso de criminalística de campo, le puedo dar un curso de biología forense, de genética forense, de cadena de custodia, por el perfil que tenemos. Pero trate de buscar que los ponentes que usted tenga hayan hecho especificación técnica en el área, porque eso va a permitir que usted tenga conocimiento y que la persona que le imparta tenga el conocimiento para darle a usted. Sí, y Andreita, cuando pueda, yo subo varios webinars, voy a subir otros más. Quiero dar el que les dije de todas las incumbencias periciales y las solicitudes que las pueden hacer. Paulo, qué gusto saludarle. Quería Ahí hacerle es una un pregunta. entomólogo. Paulo es un entomólogo. Muchas gracias. Ahorita quería hacerle una pregunta. Esto sería como un peritaje ambiental. Verá, nos pasó, ¿no? En un caso que teníamos que revisar carne, o sea, algunas piezas, elementos constitutivos de presuntamente de venado. Entonces, bueno, todas las piezas del pobre animal estaban en costales, sacos de yuta. Para poder hacer el reconocimiento y la medida de las piezas, pues tocó realizar justamente, o sea, sacar, extraer de estos sacos de yuta. Pero el problema fue que la persona que, bueno, esto era dentro de un área protegida. La persona que era el director, digamos, el encargado del área protegida, no había recibido la cadena de custodia. Entonces, ahí hubo un problema el día de la defensa oral del informe, porque él pues justamente se concentró en esta cuestión de la cadena de custodia. Entonces, justamente mi pregunta es, yo nunca saqué esos elementos constitutivos del área. Yo los revisé y identifiqué ahí mismo. ¿Yo tendría que haber llenado una cadena de custodia? Sí, porque manipuló. Usted manipuló y si levantó esos indicios y tuvo manipulación, usted es una persona interviniente y pudo haber peritado, ¿sí? Pero depende también de cuál es el análisis para poder identificar. Entonces, Paulo, siempre cuando usted le digan, toque algo, analice algo, siempre pida con cadena de custodia, si no, nada. Sí, listo. Ajá, siempre. Correcto. Doctor Sincha dice, contamina. Y el momento que existe una contaminación va a decir, ¿quién tocó esas muestras? Entonces, en virtud de eso, siempre hay una cadena. ¿Ya? Quiero agradecerles infinitamente a todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharme, por su tiempo, por regalarme un pedacito de su espacio y invitarles siempre a que ustedes puedan seguir todos estos cursos, poder seguirse especializando, poder ir aprendiendo. Los sueños no son inalcanzables, los sueños son los más alcanzables que nosotros podemos tener. Solo cuando se acaba la vida, se acaban los sueños, ¿sí? Entonces, por favor, seguir adelante, seguir avanzando, seguirle en este mundo. Ser forense es lo más bonito que me pudo pasar a mí en la vida y es lo más bonito que puede pasarles a ustedes en su vida si quieren ser lo mismo, ¿sí? Como siempre digo que no hay mayor recompensa que regalarle una sonrisa o regalarle la satisfacción a alguien que perdió un ser querido. Sí, a alguien que sufrió un delito, a una violación, a alguien, a una reparación en medio de todo su dolor, al menos de haber investigado esa parte. Y a veces no es el dinero, ni es los sueldos, ni es absolutamente nada. Es la satisfacción del deber cumplido. Yo creo que cuando uno ama la ciencia, eso le hace a uno saber que está en el puesto idóneo y en el puesto correcto, que no le pesa hacer bien las cosas, sino al contrario, regalarles a las personas que ya se fueron, a quienes están aquí sufrieron un delito, la satisfacción de que se pudo ayudarles y condenar a quien dañó su vida de alguna manera. ¿Sí? Les agradezco infinitamente a todos y voy a solicitar, Henry desde Perú, gracias. Voy a solicitarles que si van a tener en el webinar su certificado, atrás les pongan certificado teórico práctico, que eso les va a servir. ¿Sí? Lo que dice práctico sirve para las acreditaciones como peritos. Doctora, muchísimas gracias, excelente ponencia. Y espero que nos sigan avisando los demás cursos en los que usted sea la ponente para poder tener, para poder absorber algo de sus conocimientos. En realidad nos enriquece mucho y en lo personal me ha ayudado
muchísimo. Yo estoy muy agradecida y por favor no pierdan mi contacto. Envíenme para seguir asistiendo a los cursos, ¿ya? Ya, yo les Muchas agradezco gracias. también a todos ustedes. Gracias por todo. Y aunque me digan que soy feminista, sí soy un poco feminista y siempre les voy a decir a las mujeres que muchas veces nos dicen que las ciencias forenses no son para nosotros porque somos débiles, pero somos mucho más fuertes y somos mucho más investigadoras en muchos casos, más meticulosas que los hombres. Así que no se den por vencidas nunca. Entré a trabajar alguna vez en unidad de criminalística. Trabajo en las ciencias forenses desde que tengo 18 años en las unidades de criminalística y a lo posterior en los servicios forenses. Y nunca me empezó a hacer desde ayudar a levantar un cadáver, cargarlo en la morgue, desvestirlo, cambiarlo, volverlo a hacer. Y ahora estamos donde estamos. Así que si algún día puedo llevarlos conmigo y tenerlos conmigo y enseñarlos prácticamente todo, a las órdenes. Siempre voy a estar a las órdenes. ¿Sí? Les deseo toda la suerte del mundo y voy a hacer un webinar sobre incumbencias periciales. Por favor, y si están los compañeros de la maestría de la segunda corte, ahí estamos publicando los cursos, porque el curso práctico que se hizo en Payatanga fue la ponente, la doctora y un capitán del Departamento de Criminalística de Guayaquil, que fue excelente y que sirve como parte práctica. Desafortunadamente no se incluyeron, pero van a organizar otro curso en la Tacunga para ver si se incluyen. Prácticamente nosotros cuando realizamos el curso, yo quiero que el curso siempre sea práctico. Por eso yo les pido la certificación de ahora a los de CIEC que por favor coloquen práctico en el certificado. ¿Sí? Y yo como siempre digo, la parte práctica, cuando me toque dar un curso yo le voy a dar práctico, lo que va a la escena y lo que hace, nada de cantaleta ni lata, porque eso no le sirve la práctica. Así que si tenemos otro webinar y otra parte una nueva práctica, voy a hacerlo en La Tacunga y quiero hacerlo uno en Guayaquil, porque me piden muchas personas de Guayaquil. Sí, entonces en virtud de ello, estén atentos y van a publicar. En las redes sociales también tengo varios libros que he escrito para que los puedan descargar, como por ejemplo un libro de tricología forense que recién salió el día lunes. Descárguenlo, es de forma gratuita y con eso están todos los patrones tricológicos para poder leerlos. ¿Sí? Y Paulo, me olvidé de enviarle la información. Hasta el viernes está la información en su correo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctorita. Cuídese. Hasta luego. Una linda noche, Gracias, doctorita. doctora, muy Un abrazo amable. fuerte. Cuídese. Gracias, Doc. Doctora, muchas gracias. Me quedé en silencio. Ya vas a tener la fecha cuando ya... Me quedé en silencio. Allá. Cadena de custodia. De los 18 años, dice. Está joven. Le gusta ella su profesión. Dame las botas.